Sanación de la herida de papá para poder tener relaciones sanas. Esta noche tenemos una invitada muy, pero muy especial, Karina Salazar. Karina es coach ontológica y de vida con formación en psicología positiva y más de 12 años de experiencia en liderazgo corporativo. Hoy acompaña a profesionales que a pesar de haber trabajado en sí mismos, aún se sienten estancados, inseguros o desconectados de su valor. Su trabajo se centra en transformar las creencias y juicios que limitan a cada persona, sanar heridas emocionales y convertir todo eso en posibilidades reales de acción para que puedas vivir con una seguridad, claridad y autenticidad. A través de un programa intensivo de 3 semanas, ella te guía a reconectar con tu valor, establecer límites desde la autenticidad y diseñar planes de acción concretos que te van a permitir avanzar hacia la vida que realmente deseas. Ella integra el coaching ontológico, herramientas de autoconocimiento, meditación y trabajo emocional para generar cambios reales y sostenibles en tu forma de pensar, sentir y actuar. Karina, bienvenida de verdad a este episodio de Apuesto a ti. Gracias, Ritka. La verdad que yo creo que esto es como un sueño, de verdad que jamás, a ver, cuando empezamos a trabajar juntas y obviamente empecé porque quiero como aclarar que parte de las personas que influyeron y me ayudaron en mi proceso fuiste tú. O sea, la verdad que sí estás en mi lista de personas de las cuales han influido en mi vida de manera positiva, sobre todo los procesos de sanación. Entonces, para mí este momento es mágico, no me lo podía ni siquiera imaginar y cuando me lo propusiste, obviamente dije que sí. Entonces, ahorita me siento, la verdad, realmente emocionada. De verdad que gracias por la invitación. Qué lindo, qué lindo. Yo he sido testigo de tu transformación, Karina. He sido testigo de cómo has transformado tu vida, cómo apostaste a ti, invertir tiempo, una suma respetable por tu sanación y nunca, nunca te has cansado de echar hacia adelante, de ver, a veces confrontabas situaciones difíciles y con tanta humildad. Y yo siempre le digo a las personas, yo sé cuando una persona va a hacer un cambio radical y el secreto está en la humildad y en hacer preguntas. Tú siempre me preguntabas muchísimas cosas y siempre fuiste humilde. Y yo creo que si hay una persona que puede hablarnos, enseñarnos a todos, no solamente por tu preparación como coach y tu preparación profesional, sino por tus propias vivencias, la sanación de la herida de papá, para tener relaciones sanas, no hay nadie mejor que tú. Y por eso yo personalmente, modestia aparte, solo invito los mejores aquí. Y por eso estás aquí, Karina, de verdad. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Ahora te Ok. quiero preguntar, ¿por qué es tan importante sanar a papá para poder tener relaciones sanas? ¿Cuál es la conexión entre una cosa y otra? El padre desde la infancia representa un lugar de seguridad y protección. Todo lo que es una relación constante, segura, donde tú te sientes protegida, de alguna otra forma es la manera que tú aprendes desde el subconsciente cómo tienes que ser tratada, cómo es esa primera relación, ese primer encuentro que tú tienes con la figura masculina. Entonces, por eso es muy, muy importante cuando obviamente estás cuestionando y cuando tú dices esas preguntas que yo me hacía en mi proceso, cuestionando un poco por qué estoy de alguna otra forma repitiendo algunos patrones a nivel de relaciones y no solamente relaciones de pareja, sino también incluso relaciones laborales, Ujú. relaciones desde todos los tipos de ámbitos. Empiezas cuando empiezas a escarbar e irte a la raíz, empiezas a entender que la relación con tu padre, de la manera como la dinámica que tú tuviste desde niña, va de alguna otra forma a enmarcar de manera inconsciente, porque eso está en el inconsciente, cómo van a ser esas dinámicas y esos patrones de relaciones que vas a tener a futuro. Entonces allí vas a empezar a conseguir bastantes respuestas, de las cuales no necesariamente conocerlo significa que es ir a sanación. Yo creo que es una de las cosas importantes porque es lo que más me he conseguido con los coaches con que he trabajado, que a veces tenemos mucha información y a mí me pasaba muchísimo, que a veces incluso había parálisis por análisis porque, bueno, tengo tanta información, estoy muy consciente de lo que me está sucediendo, sin embargo, tomar acción para el cambio requiere de alguna otra forma mucha práctica
de todas esas herramientas que incluso aprendí también contigo, muchas prácticas, mucha meditación, mucha hipnosis, mucho nivel de conciencia, que obviamente te lo va a dar el conocimiento, sin embargo, realmente tú tienes que estar dispuesto a mantener una dinámica donde te vaya permitiendo identificar esta reacción que estoy teniendo, por ejemplo, una reacción emocional ante alguien, esa herida que tengo allí abierta, me va a ayudar de alguna otra forma a decir, a ver, o tengo que paralizar y entender qué me está sucediendo, estoy actuando desde la niña herida, donde definitivamente acá tuvo una influencia en la relación que tuve con mi padre o con mi madre, va a depender, y darte la oportunidad de actuar de una manera diferente. Entonces, sí, definitivamente es clave, es importante cómo fue esa dinámica con papá, obviamente también con mamá. Yo me centro en la de padre porque de alguna otra forma esa fue la que yo empecé a entender o a escarbar por qué de alguna otra forma tenía algunas relaciones intermitentes, porque siempre buscaba un patrón y sobre todo porque generaba ese apego, porque uno de los temas donde yo me empiezo a cuestionar y es un poco también que pasa mucho también y nos pasa a muchas mujeres y nos empezamos a cuestionar, bueno, mujeres y hombres, nos empezamos a cuestionar por qué me estoy repitiendo de manera insistente estos comportamientos. Entonces, de mi conocimiento, de todo lo que he trabajado y de lo que yo también manejo en mi programa, irte a entender esas heridas así es clave, porque incluso lo conectas con el valor personal. Es decir, ¿por qué yo llego o por qué llegamos en el programa, incluso empezamos a hacer un trabajo de autoconocimiento y siempre generalmente el síntoma es por qué yo no me valoro lo suficiente. Entonces, cuando empezamos a cuestionar el valor personal, empezamos a entender que existe una dinámica que tuve en la infancia y que esa dinámica que tuve en la infancia va a depender de cómo yo me relacioné, cómo fue ese contexto para luego de trabajarlo, inmediatamente empieza de alguna otra forma a ver el valor como persona y que ese valor como persona no necesariamente sea el que tú aprendiste como niña si realmente tuviste una dinámica de abandono o de rechazo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que tan importante este proceso, ¿no? De sanar la relación con papá. Me encanta, me encanta. Tú mencionaste algo que yo lo sé, pero Ujú, me gustaría escuchar, un ejemplo para que ujú, también las mujeres y hombres que vean este episodio se puedan ver si eso es algo que le está pasando a ellos. Tú dijiste algo súper importante y es, sabemos que ha puesto a ti esta plataforma y esta comunidad, mejor dicho, se trata más de las relaciones amorosas y seducción. Pero a medida que las personas hacen el trabajo, obviamente eso afecta a toda la relación. Y hubo algo súper importante que tú dijiste, no solamente las relaciones románticas, sino también relaciones a todo nivel, incluso con colegas en nuestro trabajo y eso. Antes de tú hacer todo este trabajo que tú has hecho por años en ti misma, ¿cómo tú entiendes que se manifestaba tu inseguridad y las heridas de niña, tal vez específicamente con papá, como estamos tratando hoy, ujú. en relaciones con colegas, en el trabajo o con familiares? Danos uno o dos ejemplos. Mira, te puedo decir, tengo varios, o sea, es decir, mi dinámica se ha repetido. Después de haber entendido esto, yo Ujú, empecé sí, como a analizar en retrospectiva, sobre todo las relaciones con tus líderes, ¿no? Puede haber incluso relaciones que no son las más sanas. ¿Por qué? Porque son las relaciones donde a ti te cuesta poner límites. Entonces, ujú, cuando tú te empiezas a dar cuenta que tu relación con tu líder, porque al final tú estás buscando de alguna otra forma aprobación y aceptación, ujú, entonces te cuesta poner límites, tú estás depositando tu valor en la aceptación y en la búsqueda de valor con ujú, base a la aprobación que tiene esa persona sobre tu trabajo y tu desempeño. Entonces, cuando una persona está sana, una persona puede poner límites al trabajo, ujú, puede priorizar tu bienestar, es decir, prioriza su familia, prioriza el tiempo de inversión que tiene para el trabajo, nunca va a poner su salud por encima
una entrega. Siempre se va a priorizar. Y ojo, no quiero decir que no, es que voy a ser un profesional mediocre y no para nada. Ujú, Pero eso no significa, porque a veces he tenido como algunas controversias con este tema en relación a qué tanto yo puedo ser productivo y puedo entregar resultados. Entonces, esa relación va a depender mucho de cómo tu líder te valora, te considera. ujú, ujú, Entonces, ¿por qué allí? Porque sí hay jefes abusivos, sí hay líderes abusivos en el mundo laboral, ujú, y ese patrón se puede estar repitiendo de manera constante. Entonces, ujú, igualmente con las dinámicas familiares, con las dinámicas de amistades, y generalmente siempre el síntoma, generalmente sucede, es en la dificultad de poner límites, en no, en permitir cualquier tipo de agresión. Las agresiones a veces no necesariamente sean físicas, a veces son verbales, las manipulaciones. Entonces, a veces creemos que todo esto se centra solo en una relación de pareja y no es así. Es ujú, prácticamente todo, absolutamente todo tu entorno, el ujú, cual tú empiezas a medir de qué manera te estás vinculando, si te estás vinculando desde la reciprocidad, el respeto, desde el valor, ¿no? Pues yo cómo te ujú. valoro, si realmente los valores compartes los mismos valores, ¿no? Con esa Ujú. relación que tengas. Pero sí, No, totalmente. ¿nos puede dar algún ejemplo de algo que te haya pasado? Danos Sí, un ejemplito para poder entender, para que quien lo esté oyendo, porque cuando tú vienes a ver, ellos se pueden identificar contigo y decir, ah, entonces mira, a mí me pasó eso, sí. sí, mira, yo tuve una oportunidad de estar en un trabajo donde el líder con que yo trabajaba era una persona que por muchísimo tiempo tuvimos una relación bien compleja, porque pues para esa persona yo no estaba dando los resultados, Ujú, y se empezó a generar una dinámica, yo puedo decir, y hoy en día lo confirmo, de abuso laboral, porque de alguna otra forma esta persona buscaba siempre la manera de o darme asignaciones que sabía que yo no podía responder, o exponerme más que todo. Fue mucho tiempo de mala exposición, de con medio del equipo, decir prácticamente que yo era ineficiente, no era capaz, wow, 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 de wow. manera, sí, de manera muy constante. Yo duré prácticamente un año marcada en esa relación, en esa relación laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, dependía económicamente, dependía mi situación migratoria, porque yo Ujú, también yo no podía salir de esa dinámica. Yo no podía concebir que me estaba sucediendo esa situación. Entonces, realmente a hoy en día digo, wow, si yo hubiese estado mucho más sana en ese momento, yo hubiese tomado otro tipo de decisiones, hubiese puesto ujú, límites de manera inmediata, y yo no hubiese podido, o sea, no hubiese permitido llegar hasta el extremo de salir prácticamente emocionalmente destruida, porque así salí emocionalmente destruida. O sea, al final eso te afecta, las personas piensan que a nivel corporativo está desligado del tema personal, y para nada, somos seres humanos. Entonces, nuestra primera relación, la más cercana y la que debemos de alguna otra forma tratar de tener de la mejor manera, de la manera más sana, más transparente, más clara, es con tu jefe directo, ¿no? Entonces, ujú, esa fue mi experiencia, y la verdad que incluso puedo decir que fue la experiencia que a mí me hizo entrar en profundizar en todo este proceso de sanación, ujú, más allá de las relaciones que obviamente pues había tenido en el pasado. ujú, Pero sí, fue un año, la verdad, muy complejo, de mucha, sí, voy a decir que mucho, eso se llama acoso también laboral. O sea, no solamente el ujú, acoso, está el acoso sexual, también le llamamos acoso laboral, ujú, donde tienes una persona constantemente, diariamente, pues, exponiéndote y obviamente, pues, dudando o haciéndote dudar de tu valor, porque llega un punto donde tú llegas a dudar 100% de tus capacidades. Y por ujú, eso que parte de mi programa es mucho trabajar con personas que la mayoría han atravesado momentos complicados a nivel profesional,
y que necesitan recuperar, reconocerse desde el punto de vista de valor, de logros, porque este tipo de situaciones te pueden llevar a una autoestima y una autoestima obviamente muy baja, unas inseguridades increíbles. Y lo más grave es que pues entras en procesos de depresión que si no lo trabajas con personas profesionales, realmente puede ser pues, mucho más crítico de lo que puedas más imaginar. Entonces, Definitivamente. sí. Definitivamente sí. Tú sabes que, o sea, es importante destacar que el nosotros estar sanos influye en todas las áreas de nuestra vida. Por eso me encantó que tú mencionaras que no es solamente relaciones amorosas, sino todo tipo de relaciones o interacciones. Porque lo que pasó en mi vida personalmente fue que yo me casé en dos ocasiones con dos narcisistas. Y durante ese tiempo que yo me casé con esos narcisistas, yo no sabía, yo había crecido con narcisistas en mi vida, dentro de mi familia, no me había dado cuenta. Y me caso con dos y me divorcié de los dos, gracias a Dios. Y mis jefes, tuve Ujú. mi último jefe con quien duré trabajando más de una década, narcisista también. Entonces, qué conexión tan importante en mi familia, en mi trabajo, mi pareja. Entonces, eso que acabas de mencionar, lo que muestra es que estos no son casos aislados. Para nada. Generalmente, mira lo que te estaba pasando con el jefe, pero también Ujú. estabas en tu situación personal. Entonces, Sí, no es una coincidencia, no es un caso aislado, no es que todo es una cadena y que cuando nosotros venimos desde la dependencia y con heridas que no hemos sanado, definitivamente somos como un imán literal para atraer este tipo de personas hasta en un trabajo. Parece algo increíble, pero es como que el no haber sanado te lleva a las garras de una persona así hasta en un trabajo. totalmente. Y pasa con amistades y hasta pasa con los padres. O Sí, sea, señor. incluso mi trabajo, mira, todo este trabajo de poner límites, porque es una de las cosas que más, yo la verdad que me quedo sorprendida, que es una de las cosas que más a los seres humanos nos cuesta. Y cuando hago encuestas en las redes sociales, cuando tengo esos acercamientos, lo primero que me dice es que no sé cómo poner límites al trabajo, no sé cómo poner límites a mi papá, no sé cómo poner límites a mi mamá, a mis hijos, porque de alguna otra forma poner límites significa que soy el malo. Y lamentablemente, vuelvo y repito, es que eso viene de tu dinámica de infancia. Si yo tenía que, para yo ser valorada, querida, cada vez yo tenía que esforzarme, Ujú, sobreesforzarme para que yo me sintiera validada, esa ujú, es la manera en que yo voy a estar repitiendo este patrón en todo, en la universidad, en el trabajo, con mis amistades. Entonces, con eso no quiere decir que no exista el esfuerzo por el trabajo, la excelencia, la mejora, porque ujú. yo rescato eso, incluso a nivel corporativo trabajo con eso, trabajo con la mejora, con la excelencia. Sin embargo, hay maneras inteligentes primero para trabajar y hay maneras inteligentes emocionalmente para vincularte. O sea, eso no puede significar que tú te vas a desbordar ni tampoco sobreentregar para que realmente tú te sientas un ser humano con merecimiento y con valor. Entonces, Ujú. sí, definitivamente, Redka, eso está en todas las áreas de la vida prácticamente. Totalmente, y sí, de verdad, cuando uno no ha sanado, uno es como un imán, uno se conecta con este Sí, tipo de personas en todas las áreas de nuestra vida y cuando sanas, empiezan a desaparecer, tú te alejas de este tipo de personas porque ya tú no quieres ese tipo de dinámica. Y de un momento a otro, tú no eres atractiva para esa persona y ellos son menos atractivos porque en 2 minutos es como si le hicieras un rayo X y te das cuenta inmediatamente del tipo de persona que es y abandonas realmente. O sea, de verdad. Tú sabes que me encanta eso de los límites porque nunca se me olvida una vez que yo empecé a salir con uno que fue mi esposo, quien fue mi esposo y ya yo había tenido mi bebé de otra relación, yo asumí que como mi mamá vivía conmigo, ella me podía cuidar a mi hijo. Y yo hice todos mis planes de que yo iba a salir con quien se convirtió en mi esposo luego, contando con mi mamá. Y recuerdo
sea, yo tomé por sentado todo. Yo asumí, claro, que mi mamá me va a atender. O sea, claro, mi mamá no tiene nada que hacer y mi mamá había planeado todo un día con amigas y todo eso ese día. Y entonces yo se lo digo la noche antes, o sea, horas antes, ¿verdad? Y ella me mira y me dice, pero mi hija, pero yo tengo planes, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y yo me quedé como en shock. Incluida. Y eso me encantó, a pesar de que me desbarató los planes, porque tuve que hacer un montón de malabares para encontrar a alguien que me cuidara mi hijo, pero me encantó porque me puso en mi lugar. O sea, ella me dijo, o sea, básicamente, ¿cómo tú asumes que porque yo soy tu mamá, yo no voy a salir a ninguna parte porque tú hiciste planes sin consultar conmigo? Entonces, algo tan pequeño como eso, muchas veces cuando no hemos sanado, no nos atrevemos a hacerlo. Con compañeros de trabajo, con jefe, con padres, con hermanos, con amigos, no nos atrevemos a tomar nuestro lugar y decir, no, no puedo, no me funciona o simplemente hoy no quiero. Hoy no quiero. Totalmente, porque eso viene ahí básicamente tienes dos heridas que se te cruzan, ¿no? Dices que si yo no cedo, entonces esta persona me abandona, esta persona ya no me va a considerar, ya no voy a ser aceptada en el círculo de amistades. Y bueno, y para de contar. Y es increíble que esto esté presente, porque a veces pensamos que esto solamente aparece en la adolescencia y no es así. Cuando tú eres una persona que pasa las etapas de la vida y esto no se sana, tú vas a ser una persona siempre, siempre que te vas a adaptar y no vas a tener esa autenticidad de primero, de poner límites, de ser tú, que es una de las cosas que más cuesta, porque de todo esto, el problema es que tú te desprendes tanto de tu esencia, porque llega un momento en que tú estás prácticamente viviendo para otros, que tú te desdibujas, entonces pierdes autenticidad, te desgastas emocionalmente porque jamás vas a poder complacer a todos. Ujú. Y tú te pierdes y así pasa con y bueno, imagínate, más en una pareja y con un trabajo que es todos los días, imagínate tú estar complaciendo a todo el mundo, entonces hay un momento que tú empiezas de alguna otra forma a desdibujarte. Ujú. Y las primeras personas de las cuales nosotros sentimos, porque también me ha pasado a mí con mi mamá y mis padres hacia mí, y yo creo que yo tengo unos pocos años para acá poniendo límites a mis padres, diciendo no. Yo no soy el rol, yo no tengo el rol, yo no soy el esposo de mi mamá, yo no soy la esposa de mi papá, porque hay momentos, hasta hay unas dinámicas que yo sentí en mi vida que yo, obviamente por toda la situación que viví, mis padres se separaron cuando yo era adolescente, yo asumí el rol de mamá, el rol de mamá, yo asumí el rol de esposo de mi De mamá. esposa. Wow. Entonces, y he sido proveedora y he sido, ojo, lo hago con todo el amor del mundo, de verdad que yo Ujú, amo a mis padres, ujú. sé que lo van a ver, digo, yo amo a mis padres, pero sí, es importante entender que poner esos límites ha hecho que las relaciones sean mucho más sanas entre nosotros y que haya mucho más respeto, ¿no? Y sobre Sí, todo para definitivamente. mí. Ujú, Y definitivamente. Quiero hablar de tu programa porque para mí es súper sí, importante, especialmente por el nombre que tiene, que me seduce totalmente. Sin embargo, antes de ir ahí, te quería decir cuán importante, de verdad, quería compartir esto, cuán importante es saber poner límites. Fíjate cómo hablas tú, precisamente de eso se trata, de la sanación de las heridas para poder tener relaciones sanas, de todo tipo de relaciones. Recuerdo que yo, como no sabía poner límites, porque yo vivía de no quiero que te ponga bravo conmigo, no quiero que me dejes de querer, yo fui una niña que aprendió que el amor se gana. Y como el amor se gana, yo tengo que vivir haciendo para que tú me quieras, ¿verdad? totalmente. Entonces, yo no podía decir no y yo trabajaba en Wall Street con el narcisista y yo le tenía miedo a él. Él me quería muchísimo y así como me quería, me sacó todo el jugo que pudo, ¿ok? Pero bueno, para no cansarles el cuento, recuerdo
que yo trabajaba para este hombre 24/6. Me dejaba el sábado tranquila porque yo guardo el sábado, pero 24/6, literal, este hombre me llamaba, yo no estoy relajando a la 1 y las 2 de la mañana para que yo le hiciera algo instantáneamente, ¿ok? Este hombre el domingo a las 7 de la mañana, ahí estaba el teléfono sonando. O sea, a ese nivel era, ¿no? Y yo no, ya yo estaba cansada y mi esposo en ese momento estaba harto de eso. Y él me decía, Rivka, páralo, porque si no el que lo va a parar soy yo y él es tu jefe y lo voy a parar de mala gana. Bueno, pues yo seguí por el miedo, ¿ok? De perder el trabajo y de que era mi jefe. Y bueno, la cuestión es que una mañana a las 7 de la mañana, un domingo, infaliblemente estaba el teléfono sonando. Mi esposo brincó y cogió el teléfono y dijo, aló. Y él se quedó congelado y dijo, buenos días, ¿puedo hablar con Rivka? Y él dijo, ¿quién habla? Entonces él le dijo el nombre. Entonces le dijo, mi esposa no trabaja los fines de semana. Tienes que esperarte el lunes en la mañana cuando ella esté en la oficina. ¿Ok? Y él dijo, ok, no hay problema. Jamás en la vida volvió ese hombre a llamarme fines de semana a la 1 de la mañana. Más nunca. De un momento a otro, desde que mi ex esposo le dijo eso, desaparecieron todas las necesidades urgentes solamente porque él puso un límite. Yo me quedé en shock, yo me estaba muriendo, yo me quedé en shock. Y el domingo, el lunes en la mañana, entro yo a trabajar y él me dice, me cae bien tu esposo porque lo tiene bien puesto, me dijo, así mismo. Y yo me quedé y eso fue toda la conversación. Entonces, señores, fíjense cómo cuando una persona ve su valor o entiende la importancia de poner límites, todo se le soluciona en la vida. O sea, la vida es más fácil, más llevadera, tienes una mejor relación con las personas y al final, quien te quiere o por interés, en el caso mío de mi trabajo, porque yo era la mano derecha de este hombre, o por amor, la persona va a entender que tus límites tienen valor y los va a respetar. Ujú. Totalmente, una persona que realmente te aprecia desde el punto de vista genuino, porque bueno, generalmente pues eso sucede mucho, tiene esos miedos con las parejas y con los trabajos, porque entonces no me van a considerar para el ascenso, no, yo no trabajé 38.000 horas, entonces ya no estoy Ujú. dentro del top performance de la, ¿sabes? Porque empieza mucho, porque lamentablemente esa ha sido la creencia, sobre todo la Ujú. latina, en Sí. que mientras más trabajas, mientras más estás todo el tiempo, pues obviamente eres mejor trabajador. Entonces, Ujú. eh, definitivamente eso te va, o sea, estar en esa situación de estar como sobre demostrando de Ujú. que definitivamente tiene que ver mucho con esos temas de heridas, ¿no? De esas Totalmente. relaciones que tenemos, porque obviamente la persona se va a ir, o sea, va a ir abusando en la medida que vamos permitiendo. Entonces ahí está el tema Totalmente. de la dificultad Totalmente, de poner límites. totalmente. Así mismo, así mismo. Karina, háblanos de tu programa Volver a ti, Reconfiguración Interna, que es un programa intensivo de 3 semanas para transformar creencias, juicios y heridas que te limitan en claridad, seguridad y acción completa. Háblanos un poco del Sí, programa y luego dinos cómo pueden las personas ponerse en contacto contigo y cómo pueden entrar o inscribirse en este programa. mira, mi programa consta de 12 sesiones que vamos teniendo durante 3 meses. Estos 3 meses vamos haciendo un acompañamiento con sesiones one-to-one y también ese acompañamiento viene con guías y esas con Ujú. guías en la primera fase empezamos a trabajar todo lo que son los temas de valor, autoconocimiento, vamos entendiendo, sobre todo reconociendo cuáles han sido esos logros que he tenido, incluso Ujú. hacemos ejercicios, muchos ejercicios de journaling, muchos ejercicios de meditación, mucha hipnosis también, muchos Me ejercicios de hipnosis encanta. que de alguna otra forma te van llevando, porque como esto es un proceso, estas cosas Ujú. no se pueden llevar de la noche a la mañana, que una sola sesión, no, tú necesitas realmente una inmersión en el programa para ir descubriendo, hay cosas que te van a llegar
en la escritura en la noche, luego de la meditación, otras que te vas a dar cuenta porque como te comentaba, yo soy certificada en coach ontológico y eso también lo integro, pero no solamente me quedo en solo hacer preguntas, porque la verdad las personas necesitan también mucha más guía, es decir, ok, me di cuenta que esta creencia me está limitando, esta creencia viene de una creencia que aprendí desde niña, pero ¿cómo hago para desconfigurarla? Y al final eso es una combinación entre neurociencias, entre meditación, entre la parte holística, entre también la forma que también la persona entender también, y eso es lo bueno del autoconocimiento de todos esos ejercicios que hacemos, es entender cuáles son sus pasiones y mediante las pasiones, porque por ejemplo a mí el flamenco me ayudó muchísimo, me hizo reconectarme conmigo, con mi pasión, con mi fuerza, con mi seguridad. Y entonces allí vamos descubriendo, vamos conectándonos de manera que hay muchas personas que se han alejado de sus hobbies o de las cosas que les apasiona. Entonces, ok, ¿cómo nos volvemos a reconectar con esto? Y esto, no estoy diciendo que esto sea la solución, pero esto te va a ayudar en el camino, ¿no? Entonces, Definitivamente. entonces vamos con esa etapa, vamos luego con una etapa de sanación de heridas, porque cuando empezamos a escarbar en las creencias vienen casi todas de la infancia. Hay otras creencias que se van creando en el camino, que te la crea la sociedad, pero la mayoría de las que están muy ancladas vienen de la infancia, entonces allí tratamos los apegos seguros, inseguros, todo lo que trae esos apegos, básicamente también atado a lo que es las heridas. Entonces, empezamos a ver, porque sí, probablemente tengo la persona, la causa por la cual está por un tema profesional, obviamente empezamos a relacionar el tema de las relaciones laborales, el poner límites, es por medio de esas heridas que hay que sanar. Entonces, luego nos vamos a poner, después que pasamos por todo ese proceso, vamos a una fase de aprender a poner límites, entonces ya estoy como más preparada para poder como que llevar a la práctica situaciones de la vida cotidiana que voy a tener que enfrentarme a realmente poner límites. Entonces, eso es como que va complementando mucho el trabajo que hicimos previo. Y luego, al final, vamos estás ya en una fase que ya estás mucho más consciente y clara de tu valor, de tu reconocimiento, de saber poner límites, de tu sanación. Entonces, ya empiezas a tener como más claridad hacia dónde quieres ir. Entonces, si tú no trabajas esto, es muy complicado que tú realmente tú puedas hacer un cambio sostenible. Entonces, porque hay gente que llega y quiero hacer esto, y entonces no sé si quiero hacer un negocio o quiero crecer, o quiero crecer. No, señores, o sea, necesitas hacer un trabajo de transformación profunda para luego ubicarte en un lugar donde digas, esto es lo que yo quiero. O sea, mi claridad es hacer mi negocio, construir un negocio, yo quiero es seguir creciendo en el mundo corporativo, yo quiero es irme a vivir 2 años y recorrer el mundo, porque eso para mí, yo quiero, no sé, trabajar de forma remota y, no sé, hay muchas cosas que pueden ir apareciendo, pero es que si tú no haces ese trabajo previo interno, esta claridad no aparece. Entonces terminamos con eso y por eso es que yo digo que una de las cosas maravillosas del coaching es que vas con un plan de acción. O sea, yo soy muy de seguimiento, entonces yo acompaño a la persona, pero ok, hicimos todo el trabajo interno, sin embargo, tenemos que establecer acciones y un plan de ruta, porque esto no se va a hacer solo porque solo sepas que está sucediendo. O sea, de nada sirve la guía que yo la llene si yo no estoy haciendo las prácticas y las acciones que yo me comprometí. Ahí finalizamos el programa como con ese plan de ruta. Y bueno, obviamente siempre este proceso es constante, lo que es la sanación y los cambios siempre van a estar presentes y bueno, generalmente pues luego me buscan para alguna sesión, pero el programa es bastante intensivo y bastante compacto. Y generalmente también he visto transformaciones más rápidas de personas que ya han pasado por otros procesos. Entonces, ya llevan como que lo que necesitan es como orden, como más guía. Maravilloso. Y la sientan mucho más y los resultados, la verdad que son bastante buenos. Increíble. Me La verdad que yo me siento encanta. bastante feliz.
Me encanta, me encanta. Esta conversación ha sido deliciosa. Karina, Mm. nos quedan 2 minutos. Quiero pedirte, por favor, que nos digas cómo, y para todas las personas que estén viendo este episodio, todas Sí, las redes y la forma de encontrar a Karina lo vamos a poner aquí abajo. Así es que aquí abajo busquen, va a estar todos los enlaces a todos los programas y las redes de Karina. Sin embargo, dinos aquí cómo se pueden poner en contacto contigo las personas que quieran tomar el programa Volver a ti, reconfiguración interna y también ser parte de tu comunidad en las redes. Cuéntanos. sí, claro que sí. Mira, me pueden seguir. Mi canal de comunicación 100% son Instagram. Ujú, Karina Salazar G es mi cuenta. ujú. Allí tienen disponible el calendario para poder agendarme una llamada. Es súper importante. Siempre agendo una llamada que no tiene ningún tipo de costo. Es una llamada de 45 minutos donde también exploramos, es una Ujú. llamada exploratoria, cuál es el contexto y si desde mi lugar yo a esa persona lo puedo acompañar, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista ético me gusta siempre entender si yo estoy dependiendo de la situación que la persona pues, exponga, yo tengo, pues, mi programa realmente va a estar alineado al objetivo que quiere lograr. Entonces, ahí puede agendar y también me puede escribir por el DM. Generalmente también siempre estoy, básicamente siempre estoy casi disponible. Y ahí podemos agendar llamada y luego ya Maravilloso. completar el programa. Sí. Maravilloso. O sea que tú ofreces una cita libre de costo de 45 minutos para entender dónde está la persona y cuáles son las necesidades y todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, para mí es súper importante que tengamos esa primera llamada para entender las necesidades y bueno, y cómo definir los next steps para arrancar el Ujú. programa. Maravilloso. Y tu Instagram es Karina Salazar G. Sí, sí, Arroba Karina. Karina Salazar G. Karina, un minutico más, cuéntanos. Déjale un mensaje a los hombres y las mujeres que van a ver este video. Los procesos de sanación y transformación no son lineales. Sin embargo, estar acompañado de coach, de personas profesionales, te hacen ir a una situación deseada de manera mucho más eficiente. A lo largo de mi camino, y lo digo por experiencia, estar acompañada de personas como Ritka ha generado una transformación importante en mi vida y eso se ve en la calidad y en el bienestar. Priorizar tu vida, ser accountable de tu vida, ser protagonista de tu vida, es elemental para tener relaciones sanas, tener una salud física y mental, porque la física depende también de cómo están tus emociones en el día a día. Entonces, yo diría que es tan importante sanarnos, porque ese proceso de transformación, de sanación, va a hacer que tú tengas un futuro y un presente con mucha más calidad y mucha más vitalidad. Lo recomiendo al 100. Tengo la dicha de acompañar, yo lo he vivido y la verdad que yo sí puedo decir que hay un antes y un después. Entonces, Me encanta. eh, Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso tenerte hoy con nosotros. Espero que sea la primera de muchas, de verdad. Y recuérdense, señores, que aquí abajo les dejamos toda la información de las redes y el programa en que se pueden inscribir para trabajar con Karina. Muchísimas gracias a todos los que están presentes y les mando un abrazo y solo bendiciones.